Nos toca esta semana hablar respecto a los instrumentos del coaching organizacional, como tienen en la pantalla representado. Quiere decir que vamos a hacer ahora una eh, exposición donde veamos cómo el coaching nos puede ayudar en la empresa, en la organización o en la institución que pertenezcamos. Y aquí tienen una foto de dónde nació este concepto del coaching, ¿no? Este tipo de carruaje que se utilizaba principalmente en Rumanía y su particularidad era que había una situación de unos de dos poblaciones donde la gente la hacía a pie, se unió una persona más, ok. Entonces, esta situación se repetía constantemente y las personas tardaban 2, 3 días en llegar de un lugar a otro en esta ciudad, en este país de Rumanía, ¿no? Entonces, alguien se ideó este tipo de transporte que se llamaba en el idioma local coach, ¿no? Y la particularidad era que se utilizaba este vehículo, se transportaba a la persona y el trayecto se lo hacía en una mañana. Entonces se acortó tanto la distancia y se ganó tanto tiempo que se popularizó este tipo de transporte. Entonces de ahí es donde se tomó la idea y particularmente se podría decir que el vehículo llegaría a ser el coaching. El que conduce es el coach y el que está siendo llevado o transportado es el coachee, ¿no? Entonces, aquí tienen una foto original de este vehículo. En la empresa se trabaja particularmente de la misma manera que lo habíamos visto en la anterior semana, que era los fundamentos mismos del coaching. Si se fijan aquí, hay una figura muy interesante donde dice desde dónde trabaja el coaching, ¿no? Si se fijan, hay dos personas que están conversando y una tiene un enredo y la otra tiene una claridad más al envolver o sea, desenrollar ese enredo, ¿no? Si se fijan, ¿quién podría ser aquí el coach y quién podría ser el coachee? Si se fijan detenidamente, es muy probable que escojamos la parte de la mano derecha, ¿no? Donde hay alguien que está hilvanando todo el enredo que trae la otra persona. Entonces, un poco eso es lo que el concepto del coaching, ¿no? Si se fijan, es como una situación que se trae bastante desorganizada y caótica y a través de la conversación se empieza a poner sentido y orden a esto que viene a exponer el coaching, ¿no? Entonces, un poco en este sentido es que se trabaja. De hecho, tenemos particularidades en el trabajo del enfoque del coaching. Es bien importante que nos ubiquemos en esto. Particularmente nosotros trabajamos con una situación que se trata de hablar de la escucha. Habíamos hecho algo de este trabajo en la anterior semana y esto se da en la conversación, ¿vale? Es decir, que dos personas con las que vemos en la figura se ponen a conversar y el que hace de coach, el que es coach en este caso, es una persona que maneja esto de la escucha generada.
Vale decir que tiene ciertas características. Hola, buenas noches, Susana, ya llegaste. Tenemos 4 participantes hasta el momento. A ver. No, más. 2, 4, 6, 8, 9, 10 participantes. Perfecto. Entonces, en base a la conversación se realiza esto. Ahora, esto de la escucha es muy importante. De hecho, la sugerencia va a que ustedes lean el foro 2 de la anterior semana y el foro 3 de esta semana que han subido a la plataforma. Seguramente al final de estos artículos, digamos, van a encontrar unas preguntas. Entonces vamos a realizar estas experiencias para ponernos al día. Principalmente la de la semana pasada, si se fijan, está referida a 2 situaciones. Estoy hablando del foro 2. En el foro 2 les hacen una pregunta respecto a una experiencia que pueden hacer con la escucha y otra experiencia que pueden hacer con la conversación. Todo esto se puede dar en una sola sesión. Lo importante es que ustedes consigan una persona con quien puedan conversar. Puede ser una amiga, una persona allegada. Lo que se trata es de experimentar esta situación de cómo se trabaja con la escucha y cómo se aplica esto durante una conversación. Entonces, ustedes para estas preguntas del foro 2 consiguen una persona y se ponen a conversar, pero no en el sentido de una charla de amigos o amigas, sino en el sentido de una sesión de coaching. Entonces, ustedes pónganse en una posición, no se olviden que la comunicación visual o no verbal es muy importante. Entonces, ustedes pónganse en una posición relajada, seguramente se van a sentar frente a frente con la persona que escojan. Ustedes se van a poner en una situación muy, muy relajada, pero que muestre que están presentes, están ahí. Y lo mismo, no se olviden con la figura que tiene aquí, la otra persona va a traer un enredo y un caos. Entonces ustedes son los que tienen que dar esa pauta donde se van a sentar seguramente en una actitud relajada, pero una actitud de acción, de escucha y principalmente de escucha generada. Entonces, para trabajar, porque es una habilidad, ¿eh? El saberse sentar y el saberse llevar una conversación en coaching. Para eso es importante que ustedes se pongan en esta actitud. Es muy importante que ustedes se fijen en la expresión visual que tienen, va a decir en la mirada que están utilizando. Esta mirada, muchos la llaman la mirada amorosa o la mirada generosa o mirar con ojos suaves. ¿Qué significa eso? Significa que si ustedes utilizan una mirada dura, una mirada tal vez a que estamos acostumbrados, harán que sirva esto o no sirva en el coachee o la persona que están conversando, en el sentido de que no se sienta juzgada, no se sienta condenada o etiquetada. Entonces, es importante corregir la postura y poner una mirada relajada y, si es posible, suave llaman, ¿no? O amorosa. Una mirada de confianza, que ustedes a través de los ojos avisan mucho y comunican mucho, entonces que ustedes mantengan esa mirada suave y básicamente escuchen. Entonces se ponen a conversar con la persona que escojan y
ustedes tratan de mantener esta actitud durante la conversación. Básicamente, en una conversación de coaching, no interviene mucho el coach, porque es el protagonista, no se olviden. O sea, bueno, es el que va a liderizar la conversación, pero el protagonista es el coachee. Entonces, si ustedes se ponen a interpretar o explicar o aconsejar, están cayendo en protagonismo y están quitando protagonismo al que realmente tendrían que dejar la primicia, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Ustedes no intervienen, simplemente ponen esa actitud, esos ojos suaves y mantienen esa sensación donde ustedes se perciben como presencia. Esa es una habilidad, ¿eh? Es algo que uno percibe que está presente, percibe la posición física que está tomando, se percibe a sí mismo. En otras palabras, siente su presencia y a su vez siente la presencia de la otra persona. Nada más que eso. Y escucha. Es tan sencillo como eso y tan difícil como eso, porque normalmente tendemos a interpretar lo que está conversando la persona y salirnos de esta sensación de sentir tu presencia y sentir la presencia del otro. Lo que se sugiere es tener una percepción de 50% te percibes y 50% percibes a la otra persona, percibes su presencia. Entonces, simplemente escuchas. Esa es la sugerencia que les dan en el foro 2 y contar un poco cómo ha sido eso, ¿no? ¿Cuál es su experiencia? No es necesario un libro, es simplemente que ustedes narren un poquito las sensaciones que pasan por eso y se ponen a conversar, ¿no? En el sentido de que ustedes escuchan y la persona empieza a hablar una determinada situación. La habilidad consiste en que ustedes mantengan esta actitud de sentir su presencia, sentir la presencia del otro y escuchar generadamente. ¿Ok? Puede durar 5 minutos, 10 minutos esta situación, donde ustedes no preguntan, simplemente están presentes y escuchan. ¿Ok? Seguramente, pasado ese tiempo, va a haber una conversación. Ustedes tratan de no intervenir porque si no el protagonismo pasa a ustedes. Lo que sí pueden hacer es aclarar ciertas situaciones que ven, como en el cuadro que está aquí, donde hay una persona muy enredada y la otra persona está tratando de hilvanar y hallar sentido a lo que comentan. Entonces, de lo que se trata es de eso. Entonces, solamente podemos intervenir con preguntas. No podemos dar interpretaciones. Claro que se puede, claro que se hace y claro que se da consejos, todo, pero eso no es coaching. Eso es conversación de amigas o cualquier otra cosa. Entonces, de lo que se trata es cuando quieran ustedes alguna situación aclarar, pueden decir, ¿cómo es eso? ¿Y cómo es para ti? ¿Qué sensación tienes? Cosas como esas. Donde ustedes traten de aclarar un poquito. La figura no va tanto a entender el contenido que la persona hable. El contenido generalmente es muy extenso, es muy detallado, muy incoherente a veces, etcétera. Lo que interesa es el proceso. Que ustedes aprendan a no tomar, o sea, priorizar el proceso al contenido. Cuando una persona, un coach, se enreda en el contenido, va a empezar a preguntar cosas y se vuelve un chismerío la reunión. Una situación donde están los chismes. ¿Me entienden? De lo que se trata es que ustedes empiecen a observar
toda esa conversación que está hablando la persona o el coachee, ¿a dónde se dirige? ¿Cómo está ese proceso? ¿Qué está ocurriendo en el proceso de la persona? Y hagan preguntas respecto a eso, al proceso. ¿Ok? Entonces, ese es un poquito el primer atisbo de escucha y conversación que podemos tener. Esto es importante que lo hagan porque en el foro 2 se pide los resultados de esta experiencia que tengan. Entonces, ustedes me pueden hacer llegar este trabajo a mi correo en el transcurso de esta semana, digamos hasta el fin de semana, donde narren, puede ser una plana, una hoja, lo que las sensaciones que hayan tenido al trabajar de esta manera. No se olviden, el coaching es algo que ustedes tienen que aprender, no algo que yo puedo o deba enseñar. Entonces, el aprender es aplicar este tipo de situaciones en una conversación y hacerlo de una manera en que ganen una habilidad de saber escuchar y la habilidad de saber conversar. Eso es básico. Entonces, esta es la primera tarea. Bueno, ponen su nombre y en un archivito pequeño, ya les digo, no quiero mucho detalle, tampoco muy escueto, pero pueden hacerme llegar al correo que voy a poner al último y me hablan qué experiencia están teniendo con eso, ¿no? Ya veo que tenemos más participantes, 6, 8, 10, sí, unos 13, 14 estamos presentes. Ok. Entonces, para los que acaban de llegar, bienvenidos. Y, ok, no hay problema, Estefanía. En todo caso, lo que interesa es que empecemos a realizar este tipo de experiencias donde escuchamos y conversamos diferente. No es una conversación de amigos, de amigas, de colegas, ni nada, sino uno tiene que ponerse en el papel de coach y practicar esto de la escucha y la conversación, en la forma en que les había comentado, ¿ok? Y en el foro 3, que es de esta semana, también hacemos la experiencia, pero seguramente vamos a tener más tiempo porque vamos a trabajar en el foro 3, si se fijan y leen, les sugiero que lean, porque lo que yo estoy hablando son más, va por el lado de los tips, las aclaraciones y la exposición en el poco tiempo que tenemos no puede ser muy profunda y amplia. Lo que sí, las lecturas del foro son amplias. Entonces ustedes léanlas y seguramente van a encontrar en el foro 3 al último unas preguntas, ¿no? Esas preguntas las vamos a resolver a medida que hagamos este par de sesiones de esta semana, donde básicamente está el trabajo con preguntas y la experiencia de la denominada rueda de la vida, ¿no? Esta rueda de la vida la vamos a explicar con un poquito más de detalle. Ya, Estefanía y Susana nos comentan que estaban con otro código, con un código equivocado. Ok, lo importante es que estemos presentes ahora. Bien, entonces va en esa dirección este par de trabajos que tenemos que hacer del foro 2 y del foro 3. Yo creo que ha quedado claro, ¿no? Esto del foro 2 lo pueden realizar esta semana y el foro 3 seguramente el jueves vamos a terminar la exposición de esta semana y vamos a dar unos días, por ejemplo, hasta media semana de la próxima, donde, ya les digo, en el foro 3 es lo mismo. Uno se consigue una persona y en la primera parte, para el trabajo con preguntas, no se olviden,
coaching trabaja con preguntas. No son conversaciones extensas, ni consejos, ni exposiciones, ni réplicas a lo que esté comentando la persona que estamos conversando, sino es simplemente con preguntas nosotros aclaramos, porque de lo que se trata es que no nos metamos en el contenido, como les decía, sino en el proceso. Y esas preguntas van dirigidas hacia el proceso y principalmente a hacer que la persona se dé cuenta de cosas. Si se fijan en esta figura, el coachí que viene con una madeja enredada pierde el hilo, ¿no? Y empieza a dar vueltas todo. Entonces ustedes con preguntas podrán hacer que en algún momento él salga con estas situaciones y sí, me estoy dando cuenta de algo, que no sé, me estoy expresando muy enredadamente o no es exactamente lo que quiero decir ni lo que quiero hacer, cosas como esas, ¿no? Entonces seguramente las preguntas van a hacer que ocurra eso. Pero si nosotros estamos en el plan de aconsejadores, consejeros o o eruditos en esto ocurre por esto y según tal corriente por esto otro, qué sé yo, entonces vamos a caer en que el protagonismo pasa a nosotros, pero la persona se queda con lo que tiene. No hay cambio, no crece y no, principalmente no se da cuenta de cosas, ¿no? Entonces es una forma diferente de hacer. Más o menos ese va a ser el trabajo de este foro 3 con el trabajo con preguntas. Igual se consigue una persona, probablemente podría ser la misma que están trabajando para la escucha y la conversación del foro 2 y amplían un poquito para saber preguntar. ¿Ok? Si leen el artículo del foro 3, ahí les dicen exactamente qué tipo de preguntas hay y qué tipo en qué situaciones y todo. Básicamente en el coaching es el arte de saber preguntar, ¿ah? Porque habla mucho, iban a leer de la mayéutica, que no son exposiciones nada, sino las preguntas poderosas que se llama, las preguntas que, digamos, cuestionan y mueven a la persona, las tiene que hacer el coach. Y esa es una habilidad, saber hacer preguntas, ¿no? Por ejemplo, hay dos preguntas generales que ustedes se podrían anotar, ¿no? Estas le vienen a todo, por eso, y son fuertes, ¿no? ¿Qué pasaría, qué pasaría si ocurriera esto? ¿Mm? Uno pregunta a la persona en forma general, ¿qué pasaría si ocurriera esto? Esto significa al tema que esté hablando la persona, de alguna situación que yo no entiendo, yo puedo hacer esta pregunta, ¿no? Es una pregunta poderosa y pregunta bien concreta. Entonces, ¿qué pasaría si ocurriera esto, no? Entonces, por ejemplo, la persona está hablando de que sí tiene un sueño, quiere conseguir ciertos objetivos, pero se pierde y cosas como esas, ¿no? Y no puedo realizar y va delegando estos sueños, estos objetivos, estos proyectos de vida, va relegando por esta razón. Entonces, una forma de centrarlo podría ser esto. ¿Qué pasaría si lo que sueñas ocurriera? ¿No? Entonces, ¿qué pasaría si? Es una pregunta muy fuerte, muy interesante y mueve a la persona y la centra, ¿no? Y su consecuencia de esa pregunta es otra pregunta que ustedes pueden aplicar siempre estas dos, ¿no? ¿Qué te impide a lograr eso? ¿No? Una es, ¿qué pasaría si ocurriera esto? Y la otra es, ¿qué te impide para que ocurra eso? ¿No? Entonces,
la persona ahí puede moverse en el proceso y empezar a decir, la verdad es que miedo, la verdad es que temo a la incertidumbre, cosas como esas, ¿no? Entonces estas dos preguntas son muy usuales y son bien interesantes hablar. Pero hay una serie de preguntas. Lo único que tienen que darse cuenta es no hacer eh, digamos, la situación con preguntas que empiecen con ¿por qué? Esa es una de las preguntas que en coaching no se acepta, porque el por qué remite a la persona al análisis. ¿Por qué haces esto? Listo, la fregamos porque la persona va a empezar a analizar. Lo que sí entonces, acuérdense bien, es evitar preguntas con por qué. Pero sí se emplea el qué, se emplea el para qué. Por ejemplo, ¿para qué haces eso? ¿No? Y principalmente se trabaja con el cómo. ¿Cómo es eso para ti? ¿Cómo es esta situación para ti? ¿No? Entonces, el por qué lo eliminamos. No utilizamos en lo posible estas preguntas con por qué. Bueno, entonces si se fijan, ese trabajo con preguntas lo podemos hacer en esta semana. Y hay esta situación de una experiencia personal también, que es la rueda de la vida, ¿no? Generalmente cuando se trabaja con una persona o con un equipo, por ejemplo, porque ustedes estamos empezando en esta semana, los que no han llegado a tiempo, ya el instrumento coaching, el enfoque coaching en la organización, empresa o institución donde uno trabaje, ¿no? Entonces, probablemente estemos hablando con un compañero de trabajo en esta sesión o con un equipo de compañeros de trabajo en esta sesión y nosotros tenemos que, no se olviden, manejar estas situaciones de no volverlo conversaciones corrientes o normales, sino poner el tilde del coaching, que es la escucha generada que les he hablado, la forma de conversación y el trabajo con preguntas, ¿no? Entonces, esto cambia la percepción y la dirección de la conversación, definitivamente. Entonces, se nota que hay una persona ahí que está, digamos, liderizando la conversación sin intervenir mucho, no es protagonista, pero la seriedad y la calidad de las preguntas van a hacer que la conversación tome sentido. Entonces, no se olviden, no por leer mucho esto, ustedes van a tener esas habilidades, sino por lo que estamos hablando, de que en el foro 2 hagan una experiencia con una persona que escojan y manejen esto de la escucha, lleven la conversación de esa manera, den sus experiencias y en el foro 3 hagan la misma conversación, puede ser con la misma persona, ojalá fuera. Entonces ustedes empiezan a trabajar esto de las preguntas, ¿no? Las preguntas poderosas, las preguntas cuestionantes. A veces el coaching o el grupo o el equipo de coaches que tengan en la organización, en su empresa o en su trabajo, demanda cosas, ¿no? Por ejemplo, te preguntan a ti, ¿y cómo es esto en el coaching? ¿Y cómo es esta situación? ¿Y cómo hacen ustedes? ¿Y por qué? Cosas como esas, ¿no? Ellos. Entonces hay que tener la habilidad de que no te toquen esa parte en que te explayes en explicaciones y los dejes con la boca abierta de tan erudito que eres, pero no lleva nada a eso, no es esa la forma. A veces la pregunta que dan le puedes volver con una contrapregunta. Entonces, que recaiga, porque no es
La pregunta es para que tú te des cuenta algo y vos no tienes que darte cuenta como coach, no tienes que darte cuenta de nada. Lo que tienes que hacer es que el coach se dé cuenta. Entonces, hay que tener cuidado con las preguntas que te hacen. Hay que tratar de rebotarlas, hay que tratar de no responder si es algo muy importante y si no lo respondes te quedas como que pierde fuerza lo que estás hablando o el enfoque que estás dando. Puedes hacer una pequeña situación, pero acabas con explicar una pequeña situación, pero acabas con una pregunta. No acabar, hacer una pregunta como para devolverle el protagonismo al equipo o a la persona que estás coachando, ¿no? Entonces va por ese lado. Y este trabajo de la rueda de la vida, me interesa que ustedes lo realicen, ¿ok? Van a tener la opción, seguramente en la siguiente clase vamos a explicar con detalle cómo se llena esto, pero es el inicio, muchas veces, en la primera sesión de este tipo de enfoque, se trabaja el conocerlo al coachee, y ustedes practicar y ponerse, algo que también es bien importante, ponerse en sintonía con la persona. Eso se llama rapport. Rapport, creo que no está explicado en las lecturas, pero se escribe R-A-P-P-O-R-T, ¿no? Rapport. Rapport. Rapport significa que de alguna manera la persona, no se olvide, en el coaching, como está en el cuadro, empieza a hablar lo que le inquieta, lo que quiere y lo hace en forma desordenada, caótica. Sin embargo, si se fijan, hay como una similitud, una sintonía en estas dos figuras. Eso es lo que hay que lograr. Incluso muchas veces, por ejemplo, si la persona cruza sus brazos cuando está hablando, o explica con las manos. Entonces uno, como coach, percibe esas cosas y en algún momento trate de poner esa sintonía. Usted también hable con las manos. Usted también en algún momento crúcelas. Esto es el rapport, esa sintonía que se percibe en estas conversaciones. ¿Me entienden? Entonces es una situación bien interesante esto del rapport, lograr rapport. Cuando uno logra esto, les aseguro que las sesiones que tengan con los coaches o el grupo de coaches van a ser, aquí tengo unas intervenciones de Susana, ¿no? Dice, estaba con otro código, ¿sabes? Sabes descifrar el lenguaje verbal, ¿verdad, Susana? Ese es leer el lenguaje verbal de la persona. El lenguaje no verbal, como corrige, sí, el lenguaje corporal. Definitivamente esa es lo que se persigue. Pero si se fijan en esto del rapport, lo van a según investigar, como son muy curiosos ustedes, en alguna situación del Google pueden encontrar, pero básicamente es esa situación donde aquí están viendo los dos, el coachee y el coach, son bien similares, hasta la forma de poner las manos y sentarse en la silla. Eso es lo que genera rapport. No sé si ustedes han visto una película que bailan un tango, Jennifer López y Richard Gere, ¿no? Y supuestamente Jennifer López es maestra en bailar y lo reta o lo invita a Richard Gere a que baile con ella algo que él no había bailado antes, ¿no? Y empieza y él tiene que sintonizarse y lo hace tan metido en el tema, tan interesado en el tema, que terminan bailando brillantemente, ¿no? Entonces, si se fijan, eso es rapport. Eso es que
entrar en sintonía con algo que desconoces, sin embargo, que lo vive, lo disfruta y se interesa, ¿no? Entonces, es muy interesante trabajar esto, entender esto y trabajar este concepto. Ahora, no lo hagan tan notorio como para que la otra persona diga, no, ¿qué le está pasando a este? ¿No? Si yo me rasco la cabeza, él también se rasca. Cosas como esas. Sino, háganlo naturalmente, pero de una manera en que él se refleje a través de ustedes su lenguaje corporal. ¿Entienden? Entonces, y se sienta cómodo y se sienta presto, digamos, a trabajar un poco más. Nadia nos comenta, dice, una consulta, ¿el ejercicio tiene que ser con una persona no muy conocida o puede ser una persona cercana? ¿Influye en los resultados del coaching? Dice. Ahora le vamos a contestar. Este es Nadia. Y hay otra pregunta de Alcinda. Ok. Vamos a ver lo siguiente. Ya. Bueno, Nadia nos comenta que si podemos hacer con una persona no muy conocida o puede ser una persona cercana. Es un inicio, porque lo que interesa ahí es que ustedes lleven una conversación de diferente manera. Entonces, háganlo con una persona cercana, porque a buscar a la ideal y no tenerla, vamos a tardar en hacerlo. Ustedes están empezando a ver esta habilidad, entonces yo les permito, pueden hacerlo con una persona cercana, no hay problema, no influyen los resultados del coaching, sí después, ¿no? O sea, no, en esta experiencia no, pero sí después. En otras palabras, nosotros no podemos hacer procesos de coaching con personas muy cercanas, digamos tu madre, tu hermano, tu esposo, cosas como esas, porque uno de por sí ya no va a tener escucha generada, sino va a tener más escucha previa, uno mismo. Entonces es contraproducente esto, ¿no? Porque o se va a poner susceptible, cosas que el coachee quisiera, en este caso el hermano o la madre o el esposo quisiera hablar, entonces uno se va a inhibir esa persona y otro va a hacer que ustedes se pongan susceptibles, sensibles al diálogo. Entonces no es buen punto. Sin embargo, podemos hacerlo como primera experiencia para que ustedes se perciban si pueden mantener esta actitud. Si no, ¿qué les impide? ¿Qué pasa con ustedes? ¿No? Entonces, es un poquito para contestar a Nadia. Así nos dice que el reporte es una etapa fundamental antes de empezar a hacer una sesión de coaching. En esta etapa puede llegar a lograr un escenario donde la persona se siente cómoda y confiada, estableciendo una sintonía. Exacto. Eso es de lo que se trata. El rapport es sintonía, sintonía. Y se trata de captar el lenguaje verbal y no verbal, lenguaje corporal y todos. Exacto. Susana también nos comenta aquí que el rapport es crear un ambiente de confianza, ¿no? Sí, es también crear un ambiente de confianza, pero va más, un poquito más allí. Obviamente un ambiente de confianza y seguridad es de que esté digamos, la persona esté confiada en que lo que hable por profesionalismo y por el mismo sesión de coaching no se puede comentar, se queda ahí lo que hable, lo que quiera expresar. Eso es muy importante, ¿no? Pero el rapport va incluso un poco más allí. Es esta sensación donde te sientes similar, te sientes como con un alma gemela. Hay una sintonía muy interesante. Eso es rapport. Es también ambiente de confianza y un poco más. Aquí Indira comenta que
Entonces, personas no muy cercanas. Ah, ya. Lo mismo, Indira. Por esta primera experiencia del foro, tú puedes hacer con personas cercanas, porque no va a interesar empezar un proceso con las personas, sino va a interesar que tú te pruebes en la cancha cómo eres para escucha activa y conversación y trabajo con preguntas. ¿Me entiendes? Entonces no importa mucho, vos te estás, en este caso, te estás estrenando. La otra persona hace lo que hacen todas las personas que no conocen el coaching, ¿no? Entonces sí puedes hacerlo con personas cercanas o no muy cercanas. Lo importante es que tengas a alguien donde le escuches conversar, ¿ok? Indira dice, este primer contacto sería la primera impresión con la persona. Sí, sí, definitivamente. Ahora les cuento una anécdota respecto a esto del reporte. Ocurre que han debido hablar del señor Milton, que era un psiquiatra, pero que se caracterizó mucho por esto de la hipnosis, el trabajo con la hipnosis y todo esto, ¿no? Entonces se volvió muy, muy popular y de hecho es uno de los terapeutas más destacados. Hay tres que han hecho la PNL, la programación neurolingüística, en base a las terapias de estas tres personas, ¿no? Uno es Milton, otro es Fritz Perls y otra es Virginia Satir, que son considerados los mejores terapeutas que ha existido hasta el momento. Entonces, en base a estos desarrollan el PNL, ¿no? Pero en este particular ejemplo de Milton, ocurrió lo siguiente. Él era un psiquiatra eh, en un lugar de reposo, una clínica de reposo con gente que estaba con problemas mentales, ¿no? Y todos los colegas de Milton se quejaban de que había un tipo ahí que no hablaba nada, con nadie, ni así vengan sus parientes, así vengan los médicos para quererlo ayudar, o no hablaba una sola palabra, no decía nada durante meses. Entonces, estaban muy frustrados y Milton dijo, déjenme probar, ¿no? Entonces, él fue y a entrevistarlo, si ustedes quieren, o conversar con él, conversar entre comillas, ¿no? Pero lo que hizo Milton no hizo lo que los otros hicieron, simplemente se paró a su lado y exactamente empezó a fijarse cómo respiraba esta persona eh, y por la movimiento de su vientre, ¿no? Entonces él empezó a sintonizar esta situación. Nada más que eso, ni se presentó ni le preguntó nada. Se puso a su lado y empezó a sintonizar en la respiración y se paró a su lado y estaba ahí, nada más. Pasado un tiempo, una media hora, ocurrió algo interesante. El paciente lo miró y le dijo, usted está respirando como yo, ¿verdad? Y él se rió y punto. Lo que logró es que hablara por lo menos eso, ¿no? Entonces, si se fijan lo que puede hacer esto del reporte. Eso es reporte al máximo, ¿no? Entonces, ese es un poquito el asunto para este foro 2 y foro 3. Lo del foro 3, la rueda de la vida, lo vamos a ver en la siguiente sesión del jueves y la experiencia la van a hacer ustedes en el cuadrito. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar con nuestra exposición y vamos a fijarnos que aquí hay una situación interesante. Dice, el coaching hace que te veas muy de cerca, ¿no? Si se fijan, aquí hay dos personas o hay una persona o hay tres personas. Si nos fijamos bien, es simplemente una persona que está viendo su sombra, ¿no? Pero si nos fijamos bien un poquito en cuanto a proceso, tal vez estamos viendo a algo que refleja lo que es el coach. Si ustedes pueden mandarme algún mensajito de quién creen que simboliza el coach en este cuadro y quién es el coaching.
esto del dibujo, a mí me parece que es el coach es la sombra, eh, y la persona que está trabajando es la que está parada, ¿no? Entonces el coach es la sombra que le muestra el espejo, el reflejo, ¿no? Que le muestra Ajá, otra. ajá, ajá. Y el proceso, ¿cuál crees que sea? Digamos, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Le está mostrando cosas que por ahí esta persona no mira, ¿no? Pero que son el reflejo de esta persona. Ya, ok, entonces está como cuestionándole que se vea, ¿no? Que se vea a sí mismo. Aquí hay Exacto, varias, mirar. sí, aquí hay varias respuestas de Adrián Leslie. En el espejo, el coach es quien nos muestra el espejo, dice. Mientras el otro es el que no ves. El coachee es la persona de pie. Sí, estoy de acuerdo. El coachee. Coachee se escribe por si acaso con doble E. Coachee, doble E. ¿Ok? Se pronuncia coachee. Susana, por si acaso. Entonces, esta es la persona de pie, estoy de acuerdo. Ese es el coaching y el coach es es el que enseña el espejo. Ok. Les cuento que Susana está, y esto también te lo comento a ti, está bastante cerca porque muchas veces el coach tiene que mostrar un reflejo, ser como un espejo con sus preguntas al coaching. ¿Te ubicas? Entonces, tal vez está simbolizado el espejo, la labor del coach, porque eso es lo que tiene que hacer. O sea, que la persona se vea a sí misma con las preguntas que hace el coach. A eso va referido. Ok, sí, veo que están muy interesados en esta parte. Carolina también acaba de comentar algo. Están muy interesados en esta parte, ¿no? Entonces, sí, va por ese lado, ¿ah? Va por ese lado. Y nada raro que en este proceso de mostrar a la persona un espejo donde se vea a sí misma, la parte que no quiere verse a sí misma puede ser también esta sombra que está ahí proyectada, ¿no? Que hay un trabajo de Jung muy interesante respecto al trabajo con la sombra. Carolina sí, nos muestra nuestra realidad interna. Sí, señor. Estoy de acuerdo contigo, Carolina. Sí, es así. Ok. Entonces, es bien elocuente esta diapositiva, pero va en ese sentido, ¿no? Entonces hay un trabajo donde se puede hacer el trabajo en el proceso del coaching, el trabajo con la sombra, porque la sombra simboliza toda esta, y el coach está de sombra, sí, ok. Toda esta situación de la sombra es cuando uno reprime cosas que no quiere ver, que no quiere decir, que no quiere expresar, y empieza a aparecer una sensación de algo que ocultas, es como la sombra, ¿no? Que se mantiene en la sombra. Entonces, se trabaja con estas situaciones que uno reprime, que uno no se niega a expresarlas o no quiere ver en uno, se hace un trabajo muy interesante. Claro que esto ya está bastante cerca a la terapia, más que en el coach. Teresa dice, coach está de pie, el coach es la sombra y le enseña su realidad a partir del espejo. Sí, el proceso también puede ser, estoy de acuerdo también contigo, Teresa, estoy anotando aquí, y puede reflejar también la sensación de que alguien te muestre dónde tú te puedes reflejar, ¿no? Entonces, hay que tratar de ser este espejo
en una sesión de coaching, ¿no? Y no se olviden, esto se logra cuando hay el rapport necesario para que esa cercanía, esa confianza y esa similitud ayude a estas situaciones donde la persona se vea cuestionada a reflejarse, a verse a sí misma. ¿Ok? Y ese es un poco el espejo. Ok, aquí tenemos una diapositiva donde el coaching les comenta que se trabaja en base a estas tres áreas. Cuando se hace un coaching se trabaja con emociones, se trabaja con el cuerpo, se trabaja con el lenguaje. ¿Ok? Estas tres áreas hay que trabajarlas al mismo tiempo y en las sesiones. Por eso que muchas veces hacemos ejercicios, no ejercicios, experiencias corporales donde vemos el cuerpo, además que, o sea, trabajamos el cuerpo, además de que el lenguaje no verbal está en el cuerpo, ¿no? El lenguaje no verbal es totalmente corporal y hay que saberlo leer, entonces nosotros trabajamos con eso. Luego está el lenguaje, donde es importante leer a este autor Echavarría, que les va a guiar la lectura, donde dice que el lenguaje cambia situaciones, ¿no? Es muy poderoso realmente el lenguaje. Entonces, la conversación se hace en base a este lenguaje, ¿no? Entonces, no se olviden que nosotros utilizamos esa área. Y finalmente, esta parte de la emoción, últimamente se estila a que ya no se debería enseñar en ausencia de emoción. En otras palabras, que se aprende más en presencia de emociones. Y sistemas represores precisamente comentan lo contrario, ¿no? Que hay que mantener seriedad y dedicación y todo ese tipo de cosas, pero no hablan de qué pasa con las emociones, ¿no? Aprender con alegría, aprender con tristeza y todo ese tipo de cosas. En el coaching se utiliza, se trabaja con emociones para que la persona se transforme. Si son, digamos, conversaciones muy frías, muy distantes, muy serias, digamos, con mucha ausencia de emoción, es probable que la transformación o el proceso de darse cuenta se vea retardado, relegado y no funcione. ¿Entienden? Es muy importante entender estas tres áreas y trabajar con ellas en el proceso de coaching. Y no se olviden, las situaciones son la coherencia. La coherencia es muy importante porque viene del compromiso 100% con lo que uno quiere lograr. O sea, cuando va a conversar hay implícito el compromiso 100%, que tanto el coach como el coachee quieren lograr algo en su máxima compromiso. No es de que sí puede ser, a ver, veremos qué pasa, no. O sea, es máximo compromiso, ¿no? Entonces, eso da coherencia. Eso da coherencia a todo lo que se trate en el proceso de coaching que hagamos. Y congruencia es que sí, está en relación a la persona, ¿no? Va a ser congruente con lo que quiere, anhela, sueña la persona. ¿Ok? Bien, coherencia de comunicación entre el lenguaje, ¿no? Así, exacto, yo coincido contigo, también está referido a eso, comunicacional, ¿no? Es coherencia entre el lenguaje verbal y no verbal, comunicacional. Correcto, Adrián, va por ahí. Ok, entonces, como verán, en la siguiente diapositiva, de lo que se trata es el momento que viene un coachee o un grupo de coaches a una
reunión de coaching, generalmente traen un estado actual que está muy cercano a problema, ¿verdad? Y esta situación la tenemos que proyectar a un estado deseado. En otras palabras, la situación, la sensación de problema que traigan, cambiarlo a una situación de oportunidad, ¿no? Y eso viene ubicando un lugar en el futuro donde se encuentre el estado deseado y donde quiera la transformación hacer llegar al al coaching. Sin embargo, en el coaching hemos dicho que uno no ve el estado deseado como está en este punto, ¿no? Del estado actual, mirar el estado deseado, ¿no? Por ejemplo, decir, sí, yo veo, por ejemplo, en mi futuro, de aquí unos años, que yo voy a hacer un viaje por los lugares del mundo que me inquietan, y veo ese futuro allí lejos, ¿no? En el coaching se trabaja que tú vayas a ese lugar y desde ahí mires tu situación actual. Es bien interesante, esto lo hemos hablado la anterior semana, donde hacer que él pueda hacer una línea en el piso y trabajar corporalmente esto y decir, tú estás aquí, tu estado deseado está a 2 pasos de ti en esta línea. Entonces, camina esos 2 pasos y desde ahí date la vuelta y observa tu estado actual. Y me dices qué sensaciones tienes, ¿no? En el sentido de observar tu estado actual, qué te falta para que eso sea realidad, por una parte. Y por otra parte, que tú en esos 2 pasos adelante que has dado, empieces a tomar sensaciones de lo que está ocurriendo, qué está ocurriendo. O sea, es esa sensación de, no podría ser proyectarse, de visualización. Es un ejercicio de visualización. La persona ya está en ese estado deseado y empieza a decir, ¡ay, qué interesante! Veo que las cosas se manejan mejor aquí, siento unas emociones de gozo, de serenidad, de ver cumplido, de sueño realizado, y que describa cosas en función de los que percibe, en función de los 5 sentidos. ¿Qué percibe? ¿A qué huele? ¿Cómo es el lugar? ¿En qué lugar está? Cosas como esas, ¿no? Entonces, haciendo esa visualización, desde ahí ve qué le falta. Mira su estado actual, o sea, al revés de lo que normalmente se estila, ¿no? Entonces, todo esto está reflejado en esto. Generalmente esa situación está en el futuro y tenemos que transformar un pasado problema en futuro oportunidad, ¿no? Y el coaching es el camino hacia eso. Ok, entonces aquí hay una figura interesante arriba donde hay una persona que está en el estado actual y está lanzando una pita a alguien que en el futuro o en el estado deseado la va a recibir. En esa figura, ¿quién creen que es el coach y quién es el coachee? Si se fijan en esta figura, parecería que la persona está con esa situación de querer transformar, querer transformarse y querer lograr algo. Entonces va a lanzar una soga para ser recogida por alguien en ese estado deseado, que lo va a jalar seguramente y lo va a pasar a ese estado deseado, ¿no? Entonces da la sensación que el coachee es el
de camisa blanca, pero que ya está sufriendo, el coach lanza la pita. Ok, a ver, veremos qué el coach lanza la pita como un recurso o herramienta para el coachee. Ya. Sin embargo, Adrián, si te fijas, es probable que algo tenga que hacer la persona en concreto para hacer sufrir esta, o sea, pasar esta transformación, que ocurre esta transformación, porque no la sufres muchas veces. Algo tiene que ocurrir, algo tienes que hacer. No es tan sencillo como, por ejemplo, ¿no? Había una persona que todos los días rezaba y decía, Dios mío, por favor, que me saque el premio gordo de la lotería, ¿no? Y todos los días, Dios mío, por favor, que me saque el premio gordo de la lotería, ¿no? Y pasaron meses, ¿no? Hasta que alguien pues se calentó en las alturas y una voz retumbante le habló y le dijo, hijo, de acuerdo, pero por lo menos compra un numerito pues para que te toque. Si se fijan, es un poco gracioso esto, pero ocurre algo así, ¿no? Algo tienes que hacer para que se realice pues un sueño, no es solamente pedirlo, ¿no? Entonces, Adrián se mata de risa. Sí, es así. Entonces, algo tienes que hacer, por lo menos este señor está lanzando la soga y yo pienso que él es el coachee, pero el coachee que está en proceso, ¿no? No es el corriente que no sabe cómo lograr un estado deseado, sino es la persona que ya está picada por el coach y por el proceso del coaching y da una alternativa y lanza una soga hacia el futuro, ¿no? Entonces, seguramente ahí va a ser la intervención del coach que sostenga esa cita y le haga entender de que este proceso lo va a llevar ahí, ¿no? Porque su estado actual es ese, el coachee está definido por su estado actual. Sin embargo, se quiere, es como un andamiaje, sigue Teresa, es algo así. Es justamente como un andamiaje, ¿no? La figura es que ya va a tener alguien que en el futuro le está, o en el estado deseado, le está sosteniendo y guiando para que llegue ahí. No es lanzar a quien sea y donde sea, sino a esta sensación, ¿no? Entonces, un poco ese es el proceso de transformación que se busca en el enfoque del coaching. ¿Ok? Vamos a comentar la siguiente diapositiva más y con esta diapositiva vamos a terminar la exposición de hoy y el jueves nos vamos a concluir esta exposición y vamos a hablar también sobre esta parte de la tarea que les comentaba, que es la rueda de la vida. ¿Ya? Ok, si se fijan aquí, dice liderazgo exitoso, ¿no? ¿Qué es éxito para el coaching? Dice, es la paz mental que nace como resultado natural de la íntima satisfacción lograda, ¿no? Ahora, si se fijan, es la paz mental, es esa sensación donde sientes serenidad, ¿no? No estás agitado, sientes una serenidad corporal en ti mismo, si quieren, y es resultado de una satisfacción, ¿no? Lograba saber que uno hizo lo mejor que pudo. Esto es bien importante. No dice uno hizo todo lo que pudo, ni hizo algo de lo que pudo, ni hizo cosas como esas. En el coaching se trabaja con la
situación de que cuando tú sales de un problema, lo haces con lo mejor que puedes hacer. No será lo más adecuado o lo más recomendado o lo que debías hacer y cosas como esas, sino es lo mejor que has podido hacer. Por ejemplo, una persona, poniendo casos extremos, ¿no? Que sobrevive una guerra y está ahí, realmente ha sobrevivido con lo mejor que ha podido hacer. Ha hecho lo mejor que ha podido y ha logrado eso, ¿no? Ahora seguramente si empezamos a hablar y empezamos a poner y decir, no, pero no deberías haber hecho esto. Tú deberías haber hecho este otro y cosas como esas, es como que lo estamos comparando y él, sin embargo, ha respondido a la situación con lo mejor que ha podido y lo ha logrado, ¿no? Porque ahí está. Entonces, no pedimos lo máximo que pueda hacer. En otras palabras, nuestros modelos no son otros modelos. Es la misma persona en diferentes versiones de sí misma la que vale. ¿De qué sirve, por ejemplo, que yo quiera ser como Usain Bolt, el hombre más veloz del planeta? ¿No? Que no lo voy a lograr, eso les aseguro, porque no mido 1,90 y tantos, ni tengo esa agilidad y esos huesos y esa musculatura de este deportista, y no me sirve de modelo, porque no es real, no es. Lo que sí puedo hacer la mejor versión de mí mismo, no en comparación a otros. No ser, yo creo tener el éxito de Steve Jobs, ¿no? Millonario, el cráneo, por donde lo veas y cosas como esas. No, esa es la mejor versión de él. Yo tengo que encontrar la mejor versión de mí mismo. Entonces, por eso se habla de uno hace lo mejor que puede. ¿Ya? Y la segunda parte dice para convertirse en lo mejor que uno es capaz de ser. Si se fijan, llegas a ser, no dice aquí para convertirte en el mejor atleta del planeta o en la persona más exitosa o la persona más millonaria o en la persona más bella de este planeta y cosas como esas, sino dice lo mejor que uno es capaz de ser. Si el gatito no se puede convertir en el oso o la ballena X, si no se va a convertir en un felino, pero su mejor versión probablemente sea esta del león, ¿entienden? Por eso la sombra de este gatito es esa. Pero no habla de otra situación, o sea, que se convierte en lo que no es capaz de ser. ¿Ok? Entonces es bien importante que entendamos qué es éxito, es esta situación. ¿Ok? Y esa paz mental viene cuando yo logro la mejor versión de mí mismo. Y cuando lo que he hecho no me culpo. O sea, habíamos hablado la anterior semana de la responsabilidad, ¿se acuerdan? Donde o me victimizo o me hago responsable. Cuando me hago responsable, no me culpo cosas porque yo estoy aquí y hasta el momento he hecho lo mejor que he podido hacer, ¿ok? He respondido a la situación con lo mejor que he podido. Eso es lo importante que tengamos, no perdamos de vista esta óptica. Entonces ahí no entran las famosas situaciones donde, pero deberías haber hecho esto. Yo siendo vos habría hecho esto. O cosas como esas, ¿no? Etiquetar a las personas, eres un perdedor o eres un ganador o cosas como esas, no funcionan en esta óptica que les estamos, que les estoy compartiendo en esta oración que tiene aquí, ¿no? Entonces es bien importante que trabajemos en base a eso. No se olviden, hay el famoso vaso, ¿no? Donde a X personas se les muestra un vaso que tiene agua hasta la mitad, ¿no? Entonces va a haber algunas personas que digan que está medio lleno,
y va a haber otras personas que digan está medio vacío, ¿no? Lo que les puedo comentar desde el punto de vista del enfoque del coaching, que las que comentan que está medio vacío, están un poquito en problemas. No así las que comentan que está medio lleno. Porque las que están medio llenos seguramente están en esta mentalidad de decir, se ha hecho lo mejor que se pudo y se ha logrado eso. Qué bueno, es un logro, ¿no? En cambio, las personas que están con la sensación de que está medio vacío, mucha gente dirá, pero así hay que ser en la vida, no conformarse con poco, apuntar al máximo y cosas como esas, ¿no? Pero en realidad hay detrás una sensación en este tipo de personas, que muchas veces somos nosotros que hacemos eso, que es un exigente. Y hay una sensación en uno que te da como que nunca el vaso va a estar lleno, ¿no? O sea, ambicionas tanto, quieres tanto, y nunca estás satisfecho de que el vaso esté lleno. Esa sensación te lleva cuando tienes el autoexigente, eres una persona autoexigente, en otras palabras, tienes un policía o un desaprobador adentro, interno grabado, que te remata todo el tiempo con eso, ¿no? Es así. Entonces, lo que les comento es que no es que conformarse con poco, ni ambicionar poco, ni nada, sino trabajar en base a la naturaleza de ti mismo, en base a la situación, cómo respondes tú a la situación y cuánto, digamos, paz mental o satisfacción íntima puedes lograr cuando valoras lo que tienes, sin necesidad de quedarse, porque es todo cambio, ¿no? Todo es cambio. Sin embargo, tú puedes ubicarte que en tu estado actual has hecho lo mejor que has podido y has llegado hasta ahí porque has utilizado unos recursos. Ahora en el coaching te darás cuenta qué recursos has utilizado para llegar ahí. Hacer consciente esos recursos. Algo has hecho, ¿no? Algo has hecho y eso te va a potenciar seguramente a trabajar en base a esta mentalidad. Entonces, esto es más o menos para el coaching, el liderazgo exitoso. ¿Ok? Bueno, tenemos unos minutitos para que si alguien quiere comentar algo sobre lo que hemos expuesto o sobre las intervenciones que tenemos que hacer en base al trabajo en esto del foro 2 y el foro 3. Principalmente nos ocuparemos del foro 2, algunas preguntas respecto a eso y o sobre lo que hemos expuesto y comentado respecto a este enfoque del coaching, ¿no? Podrían hacer esas intervenciones en este momento y las comentamos un poco y estaríamos cerrando nuestra sesión de hoy. Creo que aquí hay una, vamos a ver. Acá está. Sí. Uy, Nadia nos comenta, muy interesante la temática. No, un gusto, Nadia, que te haya interesado, realmente un gusto. ¿Alguien tiene algunas sugerencias, preguntas, comentarios sobre lo que hemos comentado ahora? Aquí nos habla Teresa, eso que nuestra forma de amar se encuentra directamente relacionada con nuestra actitud en la vida. Totalmente de acuerdo, Teresa. Es reflejo es reflejo de nuestra actitud ante la vida, lo que tú te expreses. Pero hay que saber entender, ¿no? Hay que saber leer eso. Y los coaches tienen esa propiedad cuando se entrenan, ¿no? Va por ese lado.
Estefanía dice, muy productiva la clase. Me alegro que te haya parecido productiva, Estefanía. Esa era la intención. Leslie dice, me pareció interesante definir el éxito como lograr la mejor versión de ti mismo. Vaya, exactamente ese es el mensaje, querida Leslie. Va por ese lado, ¿no? Sí, en lo que tú comentas, dice la mejor versión de uno mismo, ¿no? No la versión, la mejor versión del vecino, ni de Michael Jordan, ni la mejor versión de Steve Jobs o cosas como esas, ¿no? Sino la mejor versión de ti mismo. Eso es súper, súper interesante. Y es muy real, ¿no? Ok, ok. ¿Qué más tenemos por ahí? Dice Teresa, muy interesante la clase, pero más interesante será ponerlo en práctica. Es así, Teresa. Por eso el reto está un poquito en que yo me esfuerzo en enseñarles, pero ya saben, no se puede enseñar el coaching. Lo que sí, mi parte del apoyo a que ustedes aprendan es que realicen esta experiencia sencilla que una persona y hagan este trabajo con la escucha, la conversación y el trabajo con preguntas, pero que ustedes después comenten qué sensaciones han tenido. ¿Les ha sido difícil mantener eso? Por ejemplo, en alguna clase presencial que hemos hecho en esta semana, hemos notado que las personas se empiezan a absorber por lo que habla el coachee, digamos, en este caso, se empiezan a absorber y empiezan, digamos, a variar su postura y a no poner atención a su postura y su mirada se empieza a poner dura, ¿no? Entonces yo pasaba por los parejas que estaban experimentando esto y corregía eso. Porque, sí, es que un ratito me ha interesado mucho lo que ha hablado la persona, pero ya su mirada era otra, ¿no? Y su posición era otra, su posición corporal, todo. Entonces, noten que es algo que hay que trabajarlo, se desarrolla y corrigiendo posturas se va arreglando, digamos, la habilidad, se la va entendiendo cómo es. Y después les va a ser natural tomar esa postura, poner una mirada serena, tranquila y trabajar en esto del rapport y tu escucha generada bien focalizada y una conversación donde el protagonista sea el coachee y vos solamente intervienes con preguntas en algún momento, pero esas preguntas no es para que a ti te aclare el chisme, sino para que él se dé cuenta de algo, porque estás viendo procesos, no estás viendo contenidos, ¿no? Entonces, esa es la forma de hacer coaching en las sesiones. Ok, ok, ¿qué más tenemos por aquí? Sí, la última fue Teresa en comentar. Ok. Si les parece, y no tenemos nada más que nos inquiete en este momento, podemos empezar a cerrar la clase. Vamos a ver un poquito esto de la asistencia. Y vamos a cerrar entonces esta situación hasta la próxima, el próximo jueves. ¿Ok? Es importante que estemos con esta situación del foro y las experiencias que les he comentado las realicen para que podamos digamos, también conversar sobre eso y algunas cosas. Mi limitante como su coach es que no estoy pudiendo presenciar, digamos, esas experiencias que hagan ustedes y no voy a poder realizar las
correcciones, ¿no? Como les digo, en base a esto de corregir la mirada, corregir la postura, el lenguaje no verbal principalmente del coach, porque el coach sí hace lo que quiere, es como es, se tiene que mostrar como es, así enredoso, caótico o problemático o buena gente, natural, lo que ustedes quieran, pero el coach es el que tiene que mandar por dando esa parte de seriedad, de serenidad y todo eso, ¿no? Y de saber ubicarse quién es el protagonista y todo eso, ¿no? Entonces, ese es mi limitante, sin embargo, el mejor coach es uno mismo, ¿no? Que ustedes, el momento de conversar y se empieza una conversación cuando es 50-50, ¿no? Tu atención 50% en él, 50% en ti. El momento que empieza a crecer tu atención hacia la persona, empieza a disminuir también tu atención a ti mismo. Entonces, si te has metido 80% en lo que está hablando la persona, un 20% seguramente te va a quedar, va a ser consciente en ti. Esto oscila, ¿me entiendes? En algún momento vas a ser más consciente de ti en 80% y un 20% seguramente de atención a lo que está diciendo la persona. Va oscilando, pero hay que tratar que oscile entre 50-50, o sea, 50-50. ¿No? Y cuando no estás logrando eso, te corriges. O sea, a veces mueves tu postura y vuelves a tener percepción de que estás presente. Tu presencia la sientes y tú suavizas tu mirada y tu actitud corporal que sea de rapport, ¿no? Generalmente, poquito ver cómo está haciendo la persona, tú también te pones un poquito como él, ¿no? O sea, si se fijan ese ejemplo de Richard Gere y la Jennifer López, no es que él baila tan capo como ella, sino simplemente le empieza a seguir y saca su propia personalidad, pero en sintonía, en acompasamiento, ¿no? El coaching, o sea, el rapport también es acompasamiento. Y las sesiones de coach muchas veces son también como bailar con otra persona, ¿no? Entonces hay que saber bailar. Ok, listo. Entonces cerramos este foro y nos estaríamos viendo el día jueves, ¿ok? Y yo les deseo suerte con sus experiencias en base a los foros y las solicitudes de preguntas que les hacen ahí, ¿ok? Vale, Susana, para mí también la clase fue muy interesante. Ok, que estén bien, cuídense, ¿eh? Adiós.